Hola, buenas tardes. Yo soy Elisabet Ars del Laboratorio de Genética de la Fundación Puigverd. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos vosotros por estar aquí a primera hora. Yo haré una pincelada, una pequeña introducción al diagnóstico genético, que me da siempre la sensación que me repito mucho, no sé si ya lo saben todo, pero bueno, voy a intentar resumir un poco porque es un tema muy amplio y en media hora explicaré un poco lo que pueda y espero que sea de su interés. Como empezaremos por las bases, el genoma humano, como todos sabemos, es el conjunto completo de ADN de un individuo. Bueno, yo digo DNA, que son las siglas en inglés, y está constituido por 3.000 millones de nucleótidos, que son, como todos sabemos, las 4 letras, los 4 nucleótidos ACGT, que se aparean en pares de bases, la A con la T y la C con la G, y la mayoría de este ADN está en el núcleo de la célula, donde se compacta formando los 23 pares de cromosomas que tenemos los humanos, los 22 autosomas y el par de cromosomas sexuales, y en estos aproximadamente tenemos unos 20.000 genes. Después tenemos el pequeño cromosoma circular de DNA mitocondrial, que he visto una charla que va a ir de esto, donde hay unos pocos genes y se hereda por vía materna, ya que las mitocondrias del ovocito las heredamos con el ovocito por vía materna. De estos 3.000 millones de nucleótidos que tenemos, todos somos prácticamente idénticos a nivel de genoma, el 99,99% somos idénticos, pero una de cada 1.000 nucleótidos tenemos una diferencia con respecto a lo que sería el genoma de referencia, lo que consideramos el estándar. O sea que en total tenemos 3 millones de variantes cada uno de nosotros, y estas variantes, la inmensa mayoría, son variantes benignas, que son variantes que son frecuentes en la población general y que dan un cambio de nucleótido, pero que es silente, o bien da variabilidad fenotípica, que puede ser un conjunto de estos, explicarían por qué unos somos más altos, más bajos, tenemos susceptibilidad a distintas enfermedades, etc. Y raramente hay lo que llamamos una variante patogénica, o clásicamente denominada mutación. Ahora la tendencia es llamarle variante patogénica, que son variantes rarísimas en la población general o inexistentes, porque dan enfermedades raras. Estas variantes patogénicas normalmente se localizan en el interior de los genes, porque lo que van a provocar es que una proteína funcione de una forma anómala, y esto nos dará la enfermedad. Después tenemos un grupo que es también amplio de variantes que las denominamos variantes de significado incierto, que son variantes que a día de hoy, con las evidencias que tenemos, no sabemos si son benignas o patogénicas. Esto lo voy a hablar con más detalle. Bueno, de estas variantes que tenemos todos, muchas son puntuales, es decir, pequeñas variaciones, lo que se llaman SNVs del inglés, que afectan a un nucleótido, a unos pocos nucleótidos. Ya sabemos que tenemos el código genético, que cada 3 nucleótidos codifica para un aminoácido según esta regla, y por ejemplo un cambio puede ser de una A a una C, que nos da un cambio de aminoácido de histidina prolina, o bien que se inserte un nucleótido o dos, o unos pocos, o bien que se delecionen. Estas variantes también pueden ser grandes, es decir, estructurales, que afectan al cromosoma, igualmente que se inserte material, se delecione, se duplica, se invierta, se mueva de sitio, translocación, y les sonarán las famosas CNVs o copy number variants, que son deleciones o duplicaciones que lo que originan es un número distinto de copias de una región genómica respecto al genoma de referencia, que estarían aquí pintadas, y también son comunes y la mayoría son benignas. Para cualquier variante de secuencia, entonces, podemos ser homocigoto, cuando los dos alelos, definiendo alelo por las dos copias, por las formas alternativas que puede tener un gen, podemos ser homocigoto, heterocigoto, si las dos copias son distintas, o bien hemicigoto para los cromosomas sexuales en un varón.
¿Qué tipos de enfermedades genéticas tenemos, ¿no? Las enfermedades que son puramente de causa genética, ¿no?, que estarían aquí, que son las enfermedades monogénicas causadas por una variante patogénica rara en un único gen. En estas, para que se causen, el ambiente hace poco efecto, y son enfermedades raras, muy infrecuentes, con una definición, ya sabemos, de enfermedad rara de la que afecta a menos de 1 de cada 2.000, excepto la poliquistosis renal autosómica dominante, y se transmiten a la descendencia con los famosos patrones de herencia de Mendel, autosómico dominante, recesivo, ligado al X. Después tenemos las cromosómicas, que en nefrología son raras, que es cuando la causa es genética, pero es una alteración numérica o estructural cromosómica. También el ambiente en su causa hace poco efecto y afectan aproximadamente al 0,4% de la población general y mayoritariamente son de novo. En el otro lado tenemos las enfermedades que denominamos complejas, multifactoriales o poligénicas. Estos serían sinónimos, que están causadas por múltiples variantes comunes, que les llamamos variantes de riesgo o de predisposición, que junto con factores ambientales hacen que se manifieste la enfermedad. Normalmente son enfermedades muy comunes, como la hipertensión, la diabetes, y que se manifiestan más en la edad adulta, cuando el ambiente ya también hace más efecto. Y la heredabilidad es baja, aunque sí que puede haber agregación familiar. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en las monogénicas, que son las que las principales enfermedades renales hereditarias son las monogénicas. Entonces en estas, ¿qué objetivo tenemos con el diagnóstico genético? Pues identificar la variante patogénica, la alteración que tiene el gen, que nos va a causar pues que a nivel de RNA pues también esté alterado. Esto aquí, por ejemplo, está pintado un cambio de aminoácido que daría que la proteína tenga un mal plegamiento y su función no sea la correcta y nos dará la enfermedad. ¿Qué utilidades tiene el diagnóstico genético? Pues como todos saben, pues nos permite confirmar un diagnóstico de sospecha clínica, definir un subfenotipo. Por ejemplo, podemos tener un paciente con unos quistes y que sea una poliquistosis dominante o causada por HNF1 beta u otro gen que cause quistes. También filiar nefropatías familiares. También descartar una enfermedad genética en un familiar es muy fácil cuando tenemos un caso índice con diagnóstico genético, estudiar el resto de familiares si tienen o no la variante. Y también nos va a permitir evitar un diagnóstico invasivo, por ejemplo, para las enfermedades glomerulares en algunos casos. También ayuda, ¿no?, para orientarnos a si puede haber algún otro órgano afectado. Por ejemplo, en el caso del gen PAX2, vamos a derivar a nuestro paciente al oftalmólogo para saber si tiene un coloboma. Y también en el tratamiento, ya que, por ejemplo, nos puede evitar terapias innecesarias que no van a hacer nada a nuestro paciente, como en el caso de que identifiquemos una variante en COL4A3 o A4, sabemos que los inmunosupresores no van a hacer efecto, o bien nos puede indicar una terapia específica, como en el caso del Fabry o la cistinosis. Y también, me he descuidado, nos da una cierta información de correlación genotipo y fenotipo. Por ejemplo, sabemos que si nuestro paciente tiene la variante en el gen PKD2, pues la edad media de entrada en diálisis es 20 años más tarde que si la mutación está en el gen PKD1. Y por último, también permite ofrecer al paciente o a sus familiares opciones reproductivas seguras, que esto nos hablará a continuación la doctora Polo, y no voy a entrar, como el prenatal o el preimplantacional. Por todas estas implicaciones que tiene, es esencial que el diagnóstico genético siempre vaya acompañado de asesoramiento genético. Lo marca la Ley de Investigación Biomédica, que dice que se tiene que ofrecer este asesoramiento antes y después del test genético y que el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. En este proceso de asesoramiento, que lo puede hacer un nefrólogo que tenga conocimientos de genética, o bien un asesor genético, o bien un genetista
analista clínico o un pediatra. Lo importante, ¿no?, es que haya una base genética por parte del profesional y que le pueda explicar al paciente pues, las características de la enfermedad, el tipo de herencia, el riesgo de recurrencia, qué opciones tiene el paciente pues, en función de sus principios éticos y religiosos para actuar y, sobre todo, si está indicado un test genético, el paciente tiene la opción de quererlo o no quererlo y le tenemos que explicar pues, qué beneficios le va a traer, qué limitaciones tiene y cuáles son los posibles resultados, que podemos no encontrar ningún diagnóstico genético, podemos encontrar una variante de significado incierto y si él quiere o no saber este resultado incierto, y también a ofrecerle asesoramiento genético después del test, es decir, le tenemos que explicar qué implica este informe, que todos estos números y estas variantes, qué significa todo esto. Allá entraremos muy brevemente en las enfermedades renales monogénicas. Hay más de 150, este número no sabemos cuál es. Hay quien dice más de 600, porque como hay a día de hoy se habla de 600 genes asociados a enfermedades renales y tampoco sabemos si va a cambiar el nombre de las enfermedades y le vamos a poner el nombre del gen también. Y entonces de todo esto hay una discusión a nivel internacional, pues tenemos muchas. Entonces, en global, la prevalencia es de 60 a 80 casos cada 100.000 individuos y son las responsables del 10-15% de los pacientes que llegan en terapia renal sustitutiva y de la mayoría de jóvenes con enfermedad renal crónica. Se pueden clasificar de distintas maneras. Nosotros, sobre todo, utilizamos, y muchos grupos, ¿no?, a clasificarlas en función de qué parte de la nefrona está afectada, en glomerulares, tubulointersticiales, tubulopatías, aquí incluiríamos también las litiasis, nefrocalcinosis y las metabólicas, las quísticas y el grupo de CACUT, de Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract. Pues con estos 5 grupos, y le sumamos también la categoría de nefropatía familiar no filiada, conocemos muchos genes que se han implicado en estos distintos grupos de enfermedades. Por ejemplo, se han descrito más de 100 genes que, si están mutados, podrían dar quistes renales. En glomerulopatía se han asociado más de 80 genes, etcétera, etcétera. Bueno, el caso de CACUT son muchos, pero en realidad no se han encontrado en pacientes con CACUT con mutación en 200 genes, pero sí que en modelos animales se han descrito como candidatos. Y aquí vemos, según estos subgrupos de enfermedades renales, la probabilidad que tendríamos de que sea monogénico, sobre todo si el paciente es joven. Por ejemplo, en las quísticas es probable que un paciente joven, un 70% podríamos decir, que con quistes renales pues tenga una causa monogénica. También en las tubulopatías es alta esta probabilidad, mientras que en otros grupos, las glomerulopatías, pues si no son familiares o hay manifestaciones extrarrenales, pues ya es más raro que sean monogénicas, y en las CACUT también, si no son bilaterales, etcétera, etcétera, con manifestaciones extrarrenales, también el porcentaje, la verdad es que es bajo. Pero en conjunto pues tenemos un montón de genes, más de 600 genes, lo que nos dice que tenemos una amplísima heterogeneidad genética en las enfermedades renales y una gran variabilidad fenotípica. Por eso, por muy buenos nefrólogos que sean ustedes, es difícil que a veces, bueno, en algunos casos es muy claro, pero es difícil a veces saber exactamente cuál es la causa de la enfermedad de nuestro paciente o si es realmente de causa monogénica. Por eso es útil el diagnóstico genético, ¿no?, que nos va a ayudar en algunos casos pues, a confirmar la sospecha clínica o afiliarlo. La técnica estrella del diagnóstico genético en las enfermedades renales hereditarias pues es la secuenciación del gen o genes candidatos a causar la enfermedad. En los casos familiares, este análisis exhaustivo de los genes se hace en el que denominamos el caso índice o probando, que generalmente es el que tiene una presentación más severa de la enfermedad, que tenemos más probabilidad de encontrarle la mutación, y después en el resto de familiares ya solo
solo vamos a hacer un análisis dirigido del exón en concreto donde hemos identificado la variante en el caso índice, y tiene una limitación que la tenemos que tener muy clara, que como la sensibilidad nunca es del 100%, pues si no le encontramos una variante patogénica en el paciente, esto no descarta la sospecha clínica, ya que puede ser que no la hayamos encontrado por las técnicas, etcétera. Y también la dificultad de clasificar las variantes, que como esto ya lo voy a explicar. La técnica de secuenciación que se ha usado durante muchos años y que continuamos usando, pero ya de una forma más limitada, es la secuenciación de Sanger, que es muy sensible, pero es muy laboriosa porque se basa, como todos saben, en un gen, ¿no? Tenemos que amplificar cada uno de los exones del gen con la famosa reacción en cadena de la polimerasa para obtener millones de copias y después hacer una secuenciación de Sanger de cada uno de estos amplificados de los exones. Pues esto, si hacemos el primer gen y no encontramos, vamos al segundo, y si no lo encontramos al tercero, etcétera, etcétera, y puede ser eterno y no encontrar la mutación. Pero, como he dicho, se sigue usando porque sí que hay enfermedades como la enfermedad de Fabry, donde el gen causante es un gen pequeño, con solo 7 exones y no hay heterogeneidad genética. En este caso sí que es muy útil el Sanger. También para el estudio de familiares, como ya he indicado, cuando tenemos la mutación en el caso índice, el resto de familiares sí que los estudiamos con Sanger, y también para validar determinadas variantes complejas que detectamos con la secuenciación masiva. Y también una pincelada, que cuando hacemos Sanger de un gen, si no encontramos una variante patogénica, tendríamos que complementar con el MLPA, que nos va a permitir detectar deleciones o duplicaciones en heterocigosis. Pero la técnica que a día de hoy la mayoría de laboratorios usamos es la secuenciación masiva, que como todos saben, pues nos permite simultáneamente secuenciar miles de exones en un único experimento. Esta técnica la podemos realizar a 3 niveles, paneles, exoma o genoma, y básicamente se basa en, tenemos el DNA de nuestro paciente, lo fragmentamos y después lo ponemos en contacto con unas sondas, que estas sondas es las que nos van a determinar cuál de estas 3 estrategias usamos. Si tenemos un conjunto de sondas diseñada para capturar específicamente los exones de unos genes de interés, por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con unos 500 genes asociados a enfermedades renales, pues tenemos un kit de sondas que capturan todos los exones de estos genes y así secuenciamos nuestro panel. Si utilizamos exoma completo, lo que hacemos es que hay kits comerciales que se han diseñado sondas que están dirigidas a capturar todos los exones de los 20.000 genes que tiene nuestro exoma. Bueno, esto de todos es un decir, porque hay exones o regiones complicadas que el exoma no captura, pero en conjunto podríamos decir que estaríamos secuenciando simultáneamente los aproximadamente 180.000 exones que tenemos en un exoma completo. Y cuando hacemos whole genome sequencing de genoma completo, ya no tenemos que capturar nada, porque como lo vamos a secuenciar todo, exones, intrones, regiones intergénicas, secuenciamos los 3.000 millones en un solo experimento y vamos a obtener infinidad de variantes. Bueno, aquí he intentado pintar, ¿no?, pues que el genoma sería la naranja entera, el exoma sería aproximadamente un 2% este grajo, y el panel sería una parte de estos exones de los genes de interés. ¿Y cómo vemos los datos de NGS? Ya no vemos aquellos picos del Sanger, la A, la T, si tenemos 2, sino que vemos esto que le llamamos reads, ¿no?, que son como secuencias también. Y aquí tenemos el genoma de referencia, y si hay un cambio, pues sí que vemos la letra con la que ha cambiado, y obtenemos miles de estos reads en una secuenciación masiva. Y que tenemos que tener en cuenta que, aunque nos digan que nos hacen NGS, no todas las NGS son iguales, porque tenemos unos parámetros de calidad, ¿no? Es muy importante estos kits de diseño de sondas, cómo capturan las regiones que nos interesan, porque, por ejemplo, en este caso tendríamos aquí un gen de interés donde nuestras sondas han capturado el 90%, pero este 10% podría ser una región compleja o muy rica con GES y el kit comercial pues no ha puesto sondas, y este trocito no lo vamos a secuenciar porque no lo hemos capturado. Y otro parámetro muy importante es
cómo nos han secuenciado al paciente, porque si, por ejemplo, trabajamos con un panel, podemos secuenciar a mucha profundidad de lectura, que es la cobertura vertical, es decir, cuántas veces hemos leído este nucleótido, y dependiendo si haces exoma, pues esto lo tienes más bajo, y si haces genoma, todavía más bajo. Por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir esto de la profundidad de lectura? Aquí, por ejemplo, tendríamos una secuencia, un trozo, la secuencia de referencia sería esto, y hemos secuenciado a 7 por, hemos obtenido 7 reads, esto sería un read. Pues aquí la secuenciación no es perfecta y hay algunos cambios que son artefactos y que después vamos a hacer un control de calidad y nos los vamos a cargar. Y aquí habremos secuenciado, por ejemplo, a 23 por, aquí lo he contado y hay 23. Entonces aquí sí que esto que sería esta región, estas 2 Gs, ya lo vemos en más reads, en 11 reads hay una G. Aquí los algoritmos, cuando hagamos esto, se hace un análisis bioinformático automático, evidentemente, y sí que nos va a detectar una variante porque lo hemos secuenciado a mayor profundidad de lectura. Es decir, cuanto más profundidad de lectura, más calidad tiene la secuencia. Entonces, así, a modo de resumen, ¿no? Cuando hacemos un panel, ¿no? Pues tenemos sondas que nos capturan unos exones concretos de unos genes concretos que nos interesan, que aquí serían los rojos, y vamos a poder en una misma aparato, porque esto también depende de qué instrumento utilicemos, pues de entrada, si comparáramos con el mismo instrumento, lo vamos a leer pues muchas veces, de 200 a 1000 veces. En un exoma, pues como tendremos sondas para todos los exones, pues para la misma carrera vamos a obtener muchas menos lecturas, por ejemplo, normalmente a 50 por, pero que te digan a 50 por no quiere decir que todas las letras están leídas 50 veces, porque es una media, algunas estarán 10, otras estarán 100 y otras estarán 5, pero vamos a poder algunas variantes a no detectarlas. Y en el genoma completo, pues como lo vamos a leer todo, a intrones, a exones, pues hay mucha menos profundidad de lectura, pero sí que puede ser útil, por ejemplo, para determinados reordenamientos o cosas que con los reads cortos no podemos detectar en casos muy concretos. Bueno, espero que se haya entendido un poco esto, pero también con esto quiero decir que con una secuenciación masiva, si es a alta profundidad de lectura, que leemos mucho, también nos da la opción en un solo experimento de detectar estas copy number variants, las CNVs, las duplicaciones o deleciones, porque si, por ejemplo, lo normal sería tener este número de reads en una región en concreto, pues si hay la mitad de los reads, tendremos una deleción. Si hay un 30% más de lo esperado, tendremos una duplicación. Y si no hay ninguna, tendremos una deleción en homocigosis. Entonces, también es para decir esto, que una NGS a alta profundidad de lectura también nos da la capacidad de detectar las deleciones y las duplicaciones. Todo esto, evidentemente, como obtenemos miles de reads, es necesario un análisis de bioinformático que también va a variar en función del laboratorio y tampoco es igual. Hay algoritmos cada vez más complicados y algunos también son buenos para detectar CNVs, mosaicismos, no todo el mundo los aplica igual. También aquí tenemos variabilidad. Y, por ejemplo, en un panel de 500 genes, cuando secuenciamos cualquier persona, paciente o quien sea, encontramos unas 5.000 variantes. Si secuenciamos un exoma completo, los 180.000 exones que hemos dicho, unas 20.000 variantes. Todas estas las vamos a tener que clasificar, que ya sabemos que todas van a ser benignas, excepto una o dos que son la que queremos encontrar. Entonces, para esto es básico cómo clasificamos todas estas miles de variantes que encontramos. Pues en 2015 se publicaron unas guías, que son las que hoy en día usamos todos, del American College of Medical Genetics and Genomics, el famoso paper del Richards, que los que hacemos esto nos lo sabemos de memoria y lo tenemos allá al lado porque es bastante complicadito el tema. Entonces, en este artículo se establece que hay 5 categorías de variantes. La inmensa mayoría son benignas o probablemente benignas.
Un subgrupo que no es menospreciable son las BUS, las de significado incierto, y una o dos van a ser pathogenic o likely pathogenic, que son las únicas que tienen significado clínico. Es decir, solo si nos han encontrado una de estas, podemos decir que es positivo el test genético. En el resto de casos, el resultado es negativo. Entonces, ¿y esto cómo lo clasificamos? Pues tenemos distintos niveles de evidencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos NOMAD, que es una base de datos genómica poblacional que es súper útil, ¿no? Que está de acceso público, donde se han secuenciado más de 60.000 individuos a nivel de genoma completo en proyectos internacionales, y allí vemos si la variante que hemos encontrado en el paciente es frecuente o no en esta base de datos poblacional. Si es frecuente, seguro que no es patogénica. Entonces vamos a buscar variantes rarísimas, que no las hemos encontrado, que no se han encontrado en nadie o en una frecuencia bajísima. Otras cosas, también hay bases de datos de variantes como ClinVar, Human Mutation Database, etcétera, y también la literatura científica, por supuesto. También tenemos herramientas in silico, distintos algoritmos que hacen predicciones, y algunos de ellos funcionan bien, pero solo es un nivel de evidencia, no que un algoritmo haya dicho que la variante es patogénica, quiere decir que es variante patogénica. Esto es solo uno de los niveles de evidencia. También si hay estudios funcionales publicados, y también ya datos específicos de nuestro paciente, ¿no? Como si hay unos familiares disponibles y hemos podido hacer una segregación de la variante y ver si todos los afectados la tienen o no. Esto también nos va a aportar evidencia de patogenidad si segrega con la enfermedad en la familia. Igualmente es muy importante el fenotipo del paciente. Ustedes que van a pedir estudios genéticos, están pidiendo, siempre por favor envíen información clínica al laboratorio, porque después, cuando encontramos allí las 1000 variantes, tenemos que ver si aquello cuadra o no cuadra con el gen que hemos implicado. Y si nos llega una línea paciente con quistes o paciente sospecha de Alport, no sabemos. ¿Ya es hora? Bueno, es que no he mirado el reloj. Bueno, esto es el paper de este es el paper del Richards, ¿no? Que te va diciendo estos niveles de evidencia, ¿no? En los niveles de patogenidad tenemos 4 niveles: supporting, moderate, strong o very strong, y en de benignidad tenemos strong y supporting, y todo esto lo combinamos de una forma que parecen unas reglas, ¿no? Porque ¿qué cumple la variante? PP3, PP4, PM2. Esto me da que se pueda clasificar en una de estas categorías, pero no es arbitrario decir que es likely pathogenic o pathogenic, sino que vamos puntuando cada una de estas evidencias y también les podemos dar una gradación. También tenemos que decir que ahora a nivel internacional, Clinical Genome, que está montado desde el Broad Institute en Boston, hay grupos de expertos que estamos trabajando, yo tengo también la suerte de participar, y se están definiendo también estos criterios para cada gen y para cada grupo de enfermedad, porque este paper es muy genérico, pero cada enfermedad y cada gen tiene sus particularidades, y entonces se establecen unos cut-off de qué es frecuente, raro, etcétera, etcétera. También la clínica la discutimos. También hay clínicos que participan en estos grupos. Bueno, resumiendo, de las 5.000 variantes que hemos encontrado si hemos hecho un panel, o las 20.000 si hemos hecho un exoma, pues vamos a aplicar todos estos criterios que nos van a ir haciendo filtrar las variantes con el objetivo final de encontrar pues una variante patogénica si es una enfermedad autosómica dominante o ligada al X, o 2 recesivas o una homocigosis si es recesiva. También, como ya saben, no todo se detecta secuenciando, aunque evidentemente es la técnica estrella. Por ejemplo, tenemos el famoso en nefro, el famoso gen MUC1, que es tiene una región súper complicada, que es una de las más complicadas del genoma, porque hay como este track de 60 nucleótidos, que ya es variable el número que tenemos de esta repetición, que puede ir de 20 a 120, y la mutación es que en este track de 7 Cs, en uno de ellos se incorpora una citosina. Evidentemente, si hacemos una PCR,
no vamos a ver nada porque al secuenciar vamos a ver todos los repeats idénticos. Entonces, nosotros sí que pusimos a punto esto con mucho esfuerzo y lo hacemos con una técnica, bueno, con unas digestiones para seleccionar justo el que tiene la variante y después hacemos como una secuenciación dirigida al nucleótido, que es el snapshot, donde si está la mutación vemos este pico negro y si no está, pues no vemos el pico negro. O sea, al final el resultado es fácil, pero es complicada la técnica. Y también en algunos casos, ¿no?, si no hemos encontrado una variante puntual y dependiendo del análisis bioinformático de CNVs que nos hayan hecho, puede estar indicado una técnica de citogenética, un cariotipo, que todavía se pide en algunos casos, pero ya casi es más común pedir un array de CGH, pero que solo nos permite ver variantes en número de copias, es decir, para determinados, si por ejemplo tenemos que ver una inversión, solo la veríamos con un cariotipo, porque esto no cambia el número de copias. Ya para ir terminando, ¿qué factores pues, influyen en el rendimiento del diagnóstico genético? Pues un punto básico es el paciente, ¿no? ¿Cómo seleccionamos los pacientes a los que les pedimos un estudio genético? Pues evidentemente es mucho más probable que la causa de la enfermedad del paciente sea genética, pues si el debut es temprano de la enfermedad, sobre todo el principal predictor es si hay historia familiar de nefropatía, si hay antecedentes familiares con enfermedad renal, si presenta manifestaciones extrarrenales y también según el subtipo de enfermedad renal. Esto ya lo hemos dicho al principio. Si es un paciente joven con quistes o con una tubulopatía que hemos descartado las causas secundarias, es bastante probable que sea de causa monogénica. En cambio, si tenemos un paciente con CACOT, pues la probabilidad es más baja, ya que muchas son multifactoriales. Otro punto importante es, evidentemente, el método. ¿Qué técnicas hemos utilizado? Esto ya lo he ido explicando, todo esto del panel, qué profundidad de lectura, cómo es el diseño, si hacemos otros análisis complementarios, cómo es la pipeline bioinformática que se ha utilizado y cuál es el expertise clasificando variantes y, sobre todo, muy importante también, qué base de datos tiene el laboratorio, porque es muy útil tener variantes ya clasificadas, saber qué fenotipo tienen estos pacientes, nos va a ayudar mucho cuando encontramos otra vez esta variante a clasificarla de una manera correcta. Entonces, aquí los de allí no deben ver nada, lo siento, no sabía que sería así la sala, pero básicamente volver a repetir, ¿no?, que si obtenemos un resultado negativo, pues esto no nos descarta la sospecha clínica porque ninguna técnica tiene una sensibilidad del 100%, que tenemos que valorar las limitaciones de la metodología que se ha utilizado, porque además los intrones, por ejemplo, a día de hoy no los secuenciamos y muchas mutaciones también son deep intronic y no las encontramos si no hacemos un estudio de RNA. También considerar un reanálisis periódico de los resultados, porque a veces nos han llegado un informe donde se informa una BUS, pues al cabo de un tiempo puede ser que haya más evidencias, que gente haya aportado bases de datos o que el propio laboratorio tenga nuevos pacientes con aquella variante y con el tiempo se puede reclasificar a likely pathogenic o likely benign. Y también considerar que a lo mejor la causa de nuestro paciente no es monogénica. Bueno, esta es una diapo que he cogido de las charlas del americano de este año, pero que me ha gustado porque vemos que distintos grupos de distintos países del mundo han estudiado distintas poblaciones con distintos criterios de inclusión y distintas tecnologías y vemos cómo va cambiando el diagnostic yield, el rendimiento del diagnóstico, pues en función de esto, de cuál es la sospecha de la metodología. Este es nuestro trabajo, muy contentas porque es del 65%. Y nada, ya a las conclusiones, espero no haberme pasado mucho del tiempo, pues yo diría que las conclusiones serían pues que es muy importante que demos vosotros como clínicos, ¿no?, que suministréis al laboratorio que os hace el diagnóstico genético una información clínica detallada del paciente y de sus antecedentes familiares, porque esto va a ayudar mucho a una correcta clasificación de las variantes, que es importante que conozcáis las indicaciones
restricciones y las limitaciones de los estudios genéticos, que es obligatorio vosotros o un servicio de genética que tengáis en vuestro hospital o un asesor genético ofrecer asesoramiento genético al paciente antes del test genético y después, en función de la complejidad de los resultados, que cuando tenemos un paciente que tiene antecedentes familiares de nefropatía, que tiene manifestaciones extrarrenales, un debut temprano de la nefropatía y determinados subtipos de enfermedad renal, debemos sospechar una causa monogénica de esta enfermedad renal. Y por último, que el rendimiento del diagnóstico genético pues depende del criterio de selección de los pacientes. Evidentemente, si hacemos un estudio genético a todos será muy bajo, pero si los seleccionamos será mucho más alto, y también que la metodología que utiliza cada laboratorio es distinta, y aunque nos hablan de NGS, exoma y tal, no todo es lo mismo. Y ya, finalmente, agradecer a toda la gente de la Fundación Puigverd que trabaja en el diagnóstico genético. Estos somos los del lab, y aquí tenemos el equipo de nefrólogos, y también a muchos de los de la sala que nos han enviado sus pacientes y nos han confiado el diagnóstico genético de sus pacientes, y también hemos aprendido mucho gracias a esto. Nada. Hola, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a Barcelona. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Torra el haberme invitado a este congreso de nefrología. Y en cuanto a mí, lo que se me encargó de hablar era opciones reproductivas en las enfermedades de origen genético, en las enfermedades renales de origen genético, y la charla está distribuida en estos puntos que veis aquí. Haremos una pequeña introducción sobre el tema, hablaremos de asesoramiento genético y reproductivo, pasaremos a hacer una definición y historia de lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, porque en esto es en lo que basaré principalmente la charla. Hablaremos del marco legal, ético y también práctico del diagnóstico genético preimplantacional. Mencionaremos las otras opciones reproductivas para luego finalizar con unas conclusiones. Si hablamos de deseo genésico y planificación familiar en enfermedades renales de origen genético, tenemos que hablar de qué es lo que es la planificación familiar. Esta planificación familiar es el derecho que tiene toda persona para decidir de manera responsable y libre sobre el número y el espaciamiento de los hijos que desea tener. Si hablamos de que deberemos hacer, como decían anteriormente, un asesoramiento genético y reproductivo para ayudar a estos pacientes que tenemos, a esta pareja o a esta mujer, a tomar decisiones reproductivas, lo que vamos a hacer es, le vamos a plantear diferentes opciones, y en total vamos a plantear hasta 5 opciones reproductivas. La primera sería aceptar el riesgo que tiene el poder transmitir una enfermedad. La segunda posibilidad sería el hacer un diagnóstico genético preimplantacional, o optar por la donación de gametos, o bien hacer un diagnóstico prenatal, o incluso valorar el adoptar. Si la paciente quiere gestar, si quiere una gestación y quiere evitar el riesgo de transmisión de esta enfermedad, nos quedaremos solo con 3 opciones, y en estas 3 opciones estarían el diagnóstico preimplantacional, la donación de gametos y el diagnóstico prenatal. La elección de una de estas 3 opciones o de una de estas 3 alternativas nos vendrá dada un poco en función de algunos factores, y estos factores serían el sexo, la edad y el entorno donde esté esta paciente o la ley donde esté haciendo este tipo de tratamiento. Por ejemplo, el sexo, como comentábamos, podemos estar hablando de enfermedades dominantes, entonces dependiendo si el portador o la portadora de la mutación que implica esta enfermedad es una mujer o un hombre, pues en caso de que sea una mujer, pues tendría la opción de hacer diagnóstico genético preimplantacional, donación de óvulos o bien diagnóstico prenatal. Si el que tiene esta enfermedad dominante fuese el hombre, pues tendría opción también de hacer un diagnóstico preimplantacional, una donación de gametos masculinos, de semen, un diagnóstico prenatal. La edad es un factor muy importante, sobre todo de cara a hacer técnicas de reproducción asistida, puesto que depende directamente de la edad de la mujer, y como veréis en las siguientes diapositivas, a cuanto más edad, menor tasa de éxito tienen cualquier tipo de técnica de reproducción asistida. Y lo que hablábamos de la legislación y el entorno. Hay países que tienen una legislación que
explica cómo hacer las técnicas de reproducción asistida y también el entorno es por si la paciente puede optar a la sanidad pública, la sanidad privada o cualquiera de las dos opciones. A partir de aquí, los pacientes, la mujer o la pareja deberá tomar una decisión y podría ser que optaran por realizar lo que son técnicas de reproducción asistida y hablaríamos entonces de la medicina reproductiva. Entonces, si tenemos un deseo gestacional, queremos evitar la transmisión de la enfermedad y lo queremos hacer de la manera lo más precozmente posible, pues estaríamos hablando de explicarles lo que es un diagnóstico genético preimplantacional. Para hacer esto es muy importante estos dos puntos que veis aquí. La edad, y estaríamos hablando de la edad de la mujer, y por la sanidad pública solo se pueden hacer técnicas de reproducción asistida hasta los 40 años, no superior, puesto que la tasa de éxito de esta técnica a edades superiores ya es muy pequeña y no se recomendaría tampoco hacerlo a nivel privado a partir de probablemente 40-41 años. Y también la ley o el entorno, que veremos más adelante lo que se puede hacer en España. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? El diagnóstico genético preimplantacional es una técnica de detección de anomalías genéticas y o cromosómicas en los embriones que hemos obtenido in vitro, es decir, después de hacer un ciclo de fecundación in vitro, y la posterior transferencia de los caracterizados como sanos o, mejor dicho, que no tengan la patología que hemos ido a buscar cuando estamos analizando pues, un problema en cuestión. Vamos a retroceder un poco para, bueno, yo soy ginecólogo, pero aquí mayoritariamente pues no lo sois, y entonces, bueno, pues recordar que la primera fecundación in vitro se hizo en el 78, ha pasado ya mucho tiempo, se hizo en el Reino Unido, y el primer diagnóstico genético preimplantacional también se hizo en el Reino Unido en 1990, y desde entonces ya han pasado muchos años, 33 años, y ya podemos decir que esta técnica es una técnica fiable, podemos decir que tiene una fiabilidad del 98%, pero siempre tenemos que decir que no es fiable al 100%, puesto que puede haber un fallo tanto humano como un fallo técnico a la hora de realizar estos tipos de diagnóstico. Si entramos un poquito más en lo que es la historia del preimplantacional, como os decía, la primera publicación fue en 1990. En España, después, la primera publicación fue en el 94, que la realizó el mismo equipo que también tuvieron el primer niño por fecundación in vitro, y fue el equipo de Descheus, y era un caso de hemofilia. En el 97 se podía hacer diagnóstico genético preimplantacional tan solo de unas 12 enfermedades monogénicas. En el 2001, además de enfermedades monogénicas, pudimos obtener también o hacer un preimplantacional para seleccionar un embrión compatible a través de los HLA con un hermano enfermo, en este caso enfermo de una anemia de Fanconi. En el 2007, de manera exponencial, ya se podía hacer diagnóstico de unas 126 enfermedades monogénicas, y a partir del 2005, igual que había ido avanzando todo lo que es el genoma humano, pues ya se podía hacer preimplantacional de cualquier enfermedad monogénica de la que se dispusiese pues, del estudio genético. Pasemos a hablar del marco legal que os comentaba anteriormente. En España existe una legislación, una ley, que dice quién, cómo y cuándo se puede hacer técnicas de reproducción asistida. Y en esta ley hay un artículo, que es el artículo 12, que habla de cómo, dónde y quién puede o tiene acceso a hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Este se puede hacer para la detección de enfermedades graves, de aparición precoz y no susceptibles de diagnóstico curativo, con lo cual, de todas las enfermedades que comentaba antes la doctora Ars, a nivel nefrológico, pues podríamos hacer toda enfermedad que se considere grave. Aquí también pone lo de aparición precoz, esto bueno, tiene una manera de solventarse, o se ha solventado para muchas de las enfermedades renales de aparición tardía, con lo cual estas también tendrían la opción de hacer un preimplantacional. Así pues podríamos hacer este tipo de diagnóstico para un montón de enfermedades renales, tanto sean ligadas al cromosoma X, como cuando el Alpor está ligado al X, enfermedades de Fabry, otro tipo de enfermedades monogénicas autosómicas recesivas, como la poliquistosis renal autosómica recesiva, o para las dominantes, y aquí tenéis un listado de algunas de las enfermedades que tienen que ver con vuestra especialidad. Pasamos a hablar del marco ético del hacer preimplantacional y de lo que es la bioética. Y
Tenemos que decir que en España se puede hacer diagnóstico preimplantacional, pero solo para enfermedades graves. En España no se puede hacer selección de sexo solo para hacer lo que se llama un balance familiar. En otros países, tanto europeos como de fuera de Europa, sí que esto es posible. Y tampoco se puede seleccionar al embrión por otras causas que no sean meramente una enfermedad médica importante. Es decir, que básicamente la ley dice que no a la eugenesia o a la búsqueda del bebé perfecto o ideal para esta pareja que se quiera quedar embarazada. Y pasemos al marco práctico, un poquito para que sepáis en qué consiste o qué es lo que tiene que hacer una paciente antes de poder realizar un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional. Es muy importante que cuando llegue al ginecólogo esta pareja o esta paciente o esta mujer tenga hecho el diagnóstico genético. No sirve con que tenga un diagnóstico clínico de enfermedad, de poliquistosis renal, sino que tienen que haber encontrado el gen, porque si no después nosotros vamos a reproducir o vamos a tener que buscar este gen en unas cuantas células del embrión. Por eso es muy importante que podamos contar con este gen. A la pareja o a la mujer se le va a pedir un pequeño estudio que consta de una analítica con una hormona, esta hormona es la hormona antimülleriana, de una ecografía donde vemos estos puntitos negros que son los folículos antrales y que vamos a hablar de hacer un recuento de folículos antrales, y a la pareja masculina le vamos a pedir un seminograma para asegurarnos pues, que hayan espermatozoides para poder hacer después el ciclo de fecundación in vitro. Y me paro aquí un momento porque antes hablábamos de la edad de las mujeres. No solo necesito que tengan una edad inferior a los 40-41 años, que es lo que me estaría dando la calidad de los óvulos, sino que necesito que estas pacientes tengan cantidad o que yo después de un tratamiento médico pueda conseguir una buena cantidad de óvulos. Y esto es lo que llamamos el potencial ovárico o la reserva ovárica, y esto lo sabré con la hormona antimülleriana y el recuento de folículos antrales. Y por eso, a menor edad, más calidad y más cantidad; a mayor edad, menor calidad y menor cantidad. Y quizá no sea algo muy frecuente o que no lo sepamos bien, porque la verdad es que cuando preguntamos a gente joven que cuándo se acaba el potencial reproductivo de las mujeres, la mayoría de chicas o de gente joven nos dice que con la menopausia o a los 50 años. Y para que veáis, esto es muy diferente, y el mayor potencial reproductivo de las mujeres lo tenemos en la franja de los 20 años, cuando, si no hay ningún problema y esta mujer tiene relaciones el día que ovula, solo se va a quedar embarazada en un 25% de los casos. La raza humana es una raza poco fértil. A los 30 años, por eso estos problemas de natalidad que tenemos además. A los 30 años la posibilidad de quedarte embarazada de forma espontánea ya baja un 15%, y a los 40 años, como podéis ver, a un 5%. Siempre tenemos gente conocido pues, que se ha embarazado a los 43, a los 45, a los 46. Puede ser, porque en medicina nunca vamos a decir que esto nunca va a pasar, pero mayoritariamente estas pacientes estarán en dos situaciones. O bien que hayan congelado óvulos previamente a edades más tempranas, o bien que hayan utilizado óvulos de donante, que es el escenario más frecuente. Como os decía, con la edad no solo baja la fertilidad, sino que cuando se quedan embarazadas nuestras pacientes, pues la tasa de aborto pues será increciendo. Lo que vamos a hacer a estas pacientes que les vamos a ofrecer un preimplantacional es darle un protocolo de tratamiento, un esquema de tratamiento que básicamente son hormonas que se van a tener que pinchar para que sus ovarios trabajen, pues para que fabriquen, en vez de un óvulo, para que fabriquen entre 10 y 15 óvulos. La mayoría de estas hormonas que les vamos a dar son subcutáneas y van a tener mayoritariamente que aprender a hacer estas inyecciones ellas mismas, y durante el ciclo lo que va a pasar es que probablemente les va a venir una regla, vamos a empezar con una medicación. Van a venir a controles básicamente ecográficos. En algún día o en algún momento les podemos pedir un control analítico, pero en general ya no lo hacemos de forma rutinaria, y este tratamiento va a durar unos 10 días y normalmente son entre 2, 3 o 4 ecografías que se las vamos a hacer con un intervalo de 48-72 horas para ir viendo lo que os comentaba, que los folículos van a crecer en un número que entre los dos ovarios tienen que ser de 10 a 15 para ir bien, y que el tamaño folicular va a ir creciendo hasta llegar a unos tamaños de 18-22 milímetros, que querrá decir que este folículo está maduro y que en su interior estará el óvulo. A partir de aquí lo que vamos a hacer es vamos a programar una punción folicular, una punción ovárica en quirófano. Lo vamos a hacer con sedación anestésica. Aquí veis el folículo, la aguja entra por aquí, bueno, va
Va montada en el transductor vaginal y vía vaginal vamos a pinchar estos ovarios y vamos a pinchar los folículos. Vamos a recoger el líquido por estos tubitos y estos tubitos los vamos a enviar al laboratorio para que los embriólogos nos busquen los ovocitos. En este mismo momento, la pareja nos dejará una muestra de semen o bien podemos utilizar semen de banco, si es el caso de una mujer sin pareja masculina, y vamos a proceder a lo que llamamos la microinyección espermática. De cada uno de los óvulos maduros que hayamos obtenido, le vamos a microinyectar un espermatozoide dentro del óvulo, y estas son las siglas inglesas para decir ICSI. Y aquí no se ve muy bien por la luz, pero estamos pescando un espermatozoide que lo acabemos de pescar con esta pipeta. Vamos a sujetar el ovocito y lo vamos a colocar en una cierta posición para que cuando entremos con el espermatozoide en el gameto femenino no nos choquemos contra ninguna estructura que no queramos. Y una vez aquí dentro, hemos dejado el espermatozoide dentro y vamos a dejar este óvulo microinyectado dentro de las incubadoras. Ahora tenemos unas incubadoras que se llaman de time-lapse, de estas que no tenemos que abrir cada día la puertecita para valorar el embrión, sino que tenemos un sistema que podemos ver toda la evolución de este embrión a través de unas cámaras. Y aquí veis, bueno, estos son los time-lapse, las incubadoras. Esta es la imagen de un óvulo fecundado con 2 pronúcleos. Esto sería el aspecto que tiene un embrión de 2 células. Un poco más en un día 3 de desarrollo embrionario, pues el embrión ya tiene que tener entre 4 y 8 células. Y esto ya sería un embrión de día 5, lo que llamamos un blastocisto. Por el camino, durante el desarrollo, hay embriones que no se van a desarrollar correctamente y todos estos embriones van a ser desechados. Aquí veis lo que se vería en el incubador y cómo podemos ver qué va pasando en todo momento en este embrión a medida que se van produciendo las divisiones embrionarias, y esto nos facilita mucho el trabajo porque además tampoco tenemos que llegar al laboratorio en un número de horas determinadas, pues para mirar si este óvulo ha fecundado en las horas que determinan las valoraciones embriológicas. A partir de aquí, toda la paciente que va a hacerse un diagnóstico genético preimplantacional, hay que explicarle que tenemos que partir de muchos óvulos, porque luego todos estos óvulos no van a ser maduros. Cuando los pongamos en conjunto con los espermatozoides, solo nos van a fecundar el 60-70%. Luego vamos a perder embriones a medida que vaya pasando el desarrollo embrionario, y cuando llega el momento de la biopsia necesitamos contar al menos con 3 o 4 embriones para que al menos uno de ellos sea válido para luego poder transferir a la paciente. Si no es el caso, lo que vamos a hacer es vamos a acumular 2 embriones y vamos a repetir todo el procedimiento para tener más embriones y poderlos acumular para después, posteriormente, poder realizar el diagnóstico genético preimplantacional. Cuando empezamos con todo esto, que nosotros empezamos en el 2002-2003, lo que hacíamos era, en día 3 de desarrollo embrionario, cuando el embrión tenía 8 células, cogíamos una célula, biopsiábamos una célula, esperando que esta célula fuera una célula que tuviera núcleo, y entonces en este núcleo hacíamos el estudio que estuviésemos buscando o el estudio genético en cuestión. Aquí, como veis, era muy manual, era con ácido tiroides, que lo que hacíamos era rompíamos la membrana pelúcida y a partir de ahí aspirábamos una de las células. El agujerito no lo teníamos que hacer demasiado grande porque si no todo el embrión salía por el agujerito, pero tampoco demasiado pequeño porque si no, no conseguías aspirar la célula. Y también teníamos el problema de que como solo contábamos con una célula, al hacer las amplificaciones que nos comentaba anteriormente la doctora Ars, pues a veces estas amplificaciones no salían bien y casi nunca nos atrevíamos a biopsiar una segunda célula porque esto ya podría comprometer la viabilidad del embrión. En estos momentos, desde hace un par de años, ya nos permite la tecnología y nosotros en nuestro equipo ya estamos haciendo biopsias en día 5 de desarrollo embrionario, biopsias en blastocisto, y lo que hacemos es con un láser nos llevamos un trocito del embrión y con ello nos llevamos entre 5 y 8 o 9 células, juntamos todos los núcleos, con lo cual tenemos mucho más ADN y el diagnóstico en este tipo de día es muchísimo más robusto que cuando hacíamos el preimplantacional en día 3. A partir de aquí se aplicará
pues la técnica diagnóstica oportuna. Empezábamos siempre haciendo PCRs, en estos momentos hacemos mucho cariomapping y NGS, pero no me alargaré sobre el procedimiento técnico. Haciendo biopsias en día 3 nos daban el resultado en día 5 y podíamos transferir en fresco el embrión que nos decían que era correcto. En estos momentos, haciendo biopsias en día 5, lo que hacemos es congelamos todos los embriones, no sabemos aún cuáles son los buenos y los malos, y después nos llegará el diagnóstico no solo de la parte genética, sino también de la parte cromosómica, y así sabremos qué embriones transferir, que no tengan la enfermedad y que además sean euploides o cromosómicamente correctos, con lo cual descartaríamos pues, posibles síndromes de Down o todo lo que sea embriones aneuploides. A partir de aquí, esta es la última parte, que es la transferencia de los embriones. La paciente también lo hace en quirófano porque el embrión viene desde el laboratorio, que está muy cerquita. Esto es el útero, esta ecografía es abdominal, tenemos la vejiga llena, el catéter entrará por aquí y depositaremos el embrión a nivel de endometrio. Este procedimiento es indoloro. Lo hacemos en unos 10 minutos. Primero el ginecólogo suele poner la cánula y después suele venir el embriólogo con otra cánula que insertaremos dentro de la primera cánula para después depositar el embrión o los embriones dentro del útero materno. Esto es el tipo de cánula, pero pasaremos para después. Un poco en el resumen de lo que sería todo este ciclo de diagnóstico preimplantacional, pues requiere una estimulación ovárica, el tratamiento hormonal que os comentaba, la punción folicular bajo sedación anestésica en quirófano, el desarrollo embrionario en el laboratorio, bueno, que es cuando ponemos juntos los óvulos con los espermatozoides y a partir de aquí el desarrollo embrionario, que puede ser de 3 a 5 días. En caso de los 5 días, la congelación de estos embriones para después descongelarlos, transferirlos y con un poquito de suerte embarazar a las pacientes y poder realizar la ecografía de confirmación de la gestación. Una vez hemos hecho la transferencia, nos tendremos que esperar 15 días para hacer una prueba de embarazo y si esta prueba de embarazo es positiva, nos esperaremos 15 días más para poder realizar la ecografía de confirmar este embarazo. Y a partir de aquí será un embarazo normal según la edad y la salud de esta mujer, pero es importante volver a deciros que les vamos a recomendar el que confirmen el diagnóstico preimplantacional que hemos hecho con un diagnóstico prenatal. Aunque parezca un contrasentido, es por lo que os decía del posible fallo del 1% de la técnica. ¿Qué esperamos de un ciclo de diagnóstico genético preimplantacional? Pues la tasa de gestación por ciclo iniciado es de un 30-35%. Si llegamos a punción es más alto. Hay algunas señoras que lo que pasará es que habrán hecho un tratamiento que no habrán respondido correctamente. Si llegamos a punción, la tasa de éxito es de un 40%. Y si llegamos a transferencia, si tenemos algún embrión para transferir, la tasa de éxito de la técnica es de un 50-60%. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas pacientes que les estamos haciendo esto no son pacientes estériles y que esta tasa, si recordáis, es mucho más alta o el doble de lo que tendría una mujer en circunstancias normales. A partir de aquí, una pincelada de otras técnicas. Dejamos el diagnóstico genético preimplantacional y valoramos la posibilidad de hacer con gametos donados. La pareja puede optar por hacer algo más sencillo o la mujer en la pareja puede tener 43 años o pueden haber otras opciones y en este caso podemos plantear pues, donación de óvulos o de espermatozoides. Para la donación de óvulos lo que haremos es un ciclo de fecundación en una donante para luego la parte de la transferencia hacérsela en la mujer que quiere la donación de óvulos. Y si lo que hacemos es una donación de espermatozoides, dependiendo de la edad de la mujer y de cómo tenga las trompas, pues podremos valorar el hacer un ciclo de inseminación artificial o un ciclo de fecundación in vitro con semen de donante. Por lo que se refiere a las donaciones en reproducción asistida en España en estos momentos, siguen siendo anónimas, a pesar que en la mayoría de países europeos en estos momentos la donación ha pasado de ser una cosa que había sido durante mucho tiempo anónima a no anónima. Este acto, bueno, es, como os decía, anónimo, altruista, voluntario. Los donantes tienen que tener buen estado de salud, tanto física como mental. La calidad del semen no solo es normal, sino que tiene que tener una calidad superior. Habremos mirado todo lo que son enfermedades de transmisión sexual. Habremos clivado
5 de las enfermedades recesivas más frecuentes en nuestro medio, y estas muestras seminales van a estar guardadas en cuarentena por el periodo ventana del HIV, y a partir de aquí, pues todo lo que sean tanto inseminaciones artificiales de donante como ciclos de fecundación in vitro estarían disponibles a nivel de la sanidad pública en nuestro país. ¿Qué es lo de hacer una inseminación artificial? Pues hacemos un tratamiento muy sencillo a la mujer para que nos aseguramos de que este mes sí que va a ovular, y cuando nosotros desencadenemos la ovulación prepararemos una muestra seminal que se la introduciremos dentro del útero, sabiendo que al menos una de sus 2 trompas tiene que estar no obstruida. Es una técnica muy sencilla que se puede hacer en la consulta normal y que no requiere de quirófano ni de nada. En principio viene la regla de la señora, en el día 3 se empieza a pinchar una medicación, también hacemos ecografías como en el ciclo que os comentaba antes de preimplantacional, desencadenamos la ovulación con HCG y a partir de aquí programamos la inseminación artificial unas 34 a 40 horas después de la inyección de HCG. El día después de la inseminación le daremos un suplemento con progesterona vaginal. ¿Cuáles son los resultados de las inseminaciones con semen de donante? La tasa de éxito de las mismas es de un 20-25% y por eso, si con la primera no funciona, le ofreceremos a la paciente hacer un segundo intento, un tercer intento y hasta un cuarto intento. Después de los 4 intentos habrá tenido una posibilidad del 50-55% de quedarse embarazada. Si por lo que fuera esta paciente tiene, por ejemplo, 38 años, ya no le vamos a ofrecer hacer inseminaciones artificiales, puesto que por la edad de la mujer estas posibilidades caerían por debajo del 5%, y le vamos a ofrecer hacer un ciclo de fecundación in vitro, que, como os comentaba, también entraría en la sanidad pública, pero con lista de espera. Si le hacemos un ciclo de fecundación in vitro, los resultados también dependerán de su edad. Inferior a 35 años, pero con trompas tapadas, por ejemplo, que sería un caso, pues la tasa de éxito es muy alto, 55%, pero si estamos hablando de la franja 38-40 años, ya estaríamos hablando de una posibilidad de gestación de tan solo el 35%. Si lo que hablamos es donación de gametos femeninos, pues lo que hacemos es estimulamos a una donante, le hacemos todo el ciclo de fecundación in vitro. En el momento que le pinchamos los óvulos a la donante, la pareja de la paciente nos deja la muestra de semen, juntamos óvulos donados con espermatozoides y a partir de aquí pues tenemos embriones que podremos transferir a la mujer que tenía el problema y que quiere hacer este ciclo. La tasa de éxito de un ciclo de ovodonación es muy alta, es del 60-70%. Y después de 3 intentos, esta mujer o esta pareja habría tenido un 90% de posibilidades de quedarse embarazada. Esta técnica, en estos momentos, podemos tener la opción de hacerla por la Seguridad Social, aunque el número de ciclos es muy limitado. Para acabar ya, una pincelada de lo que sería el diagnóstico prenatal, hacer un diagnóstico de enfermedad o de feto-afecto en el segundo trimestre de gestación. Podemos optar por lo que es la amniocentesis, que es la técnica que se hacía habitualmente, o la biopsia de corion, que es una técnica más temprana. La biopsia de corion se realiza a las 12 semanas y la amniocentesis entre las 15 y 16 semanas de embarazo, y de lo que se trata es, en estas células, en principio del embrión, de poder analizar si este embrión va a ser portador de la mutación que nos esté implicando o que estemos buscando. Como conclusiones, pues en caso de enfermedad renal de origen genético, se debe realizar un asesoramiento reproductivo. En caso de desear una descendencia no afecta utilizando los propios gametos, pues el diagnóstico genético preimplantacional es una opción y es la recomendada, y supone la oportunidad para estas parejas de tener hijos no afectos utilizando sus propios gametos, que existen otras alternativas como son la donación de gametos, el diagnóstico prenatal y la adopción, y que la tasa de éxito tenemos que tener presente que va a depender de la edad de la mujer y de su respuesta a la estimulación ovárica. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las 2 ponentes, una charla muy interesante, que seguro que habrá muchas preguntas en la sala. Buenos días, muchísimas gracias a la mesa. Quería preguntarle a la doctora Als acerca de la inserción de citosina del MUC1,
porque en nuestro hospital de Ejido Almería nos lo hace Reference. Nos lo estaba haciendo sin problema hasta el 2021, que nos comunicaron que no había, que la empresa no les daba el material para el Southern Blot, ¿no? Entonces, no hemos quedado sin poder hacer esa inserción. A ver, es una pregunta un poco, pero en repetidas ocasiones lo he comentado en el grupo andaluz también y no tenemos esa posibilidad. A ver, a Reference se lo hacemos nosotros, o sea, Reference nos manda las muestras a nosotros y nosotros le hacemos el diagnóstico. Lo que pasó es que con la pandemia el enzima este que se necesita, que es esencial y además de una marca concreta, porque probamos otras y no iba, el MWO1 hicieron, no se fabricaba. En la empresa que lo fabrican, pues cambiaron las pautas de fabricación y estuvimos más de un año sin enzima. Entonces, yo les dije a Reference que no hacíamos el diagnóstico y ahora ya lo volvemos a hacer. Lo que pasa que a lo mejor no sé, nos ha llegado la noticia. O sea, nos vuelven a llegar las muestras de Reference y les hacemos los diagnósticos. Importante, enviad clínica, por favor, porque todo lo que nos llega de Reference también, bueno, algunas sí que lleva una fotocopia, sí que ellos lo anonimizan, pero es muy importante. Me oye, sí. Y quería preguntarte también a ti, a ver cuál es tu impresión, es una impresión. Yo tengo la sensación cuando pedimos paneles de genes para enfermedad renal que tenga pinta de hereditaria respecto a exoma, de que funcionan mejor. O sea, te digo porque nosotros también tenemos pues, paneles para determinadas enfermedades en las que además es verdad que te vuelves experto a base de ver pacientes, sabes discernir perfectamente qué variantes te aparecen en tu propia población, quiere decir que adquieres experiencia. Sin embargo, cuando pedimos exoma, pues muchas veces para enfermedades igual un poco más raras o tal, muchas veces nos lo hacen laboratorios que no tienen tanto apoyo clínico. Tengo la sensación de que al final es un poco lo mismo, porque no, como bien has dicho tú, no te miran todos los genes del exoma. Lo único que te miran es, en base al fenotipo que tú dices, y hablamos de enfermedades variables, en muchos casos con fenotipos muy variables, particularmente en la infancia y particularmente cuando tienen afectaciones extrarrenales. Entonces, me ha pasado en varias ocasiones y tengo la sensación de que tiene mejor rendimiento diagnóstico un panel de genes dirigido que un exoma, por mucho que cada vez parece que estamos tendiendo todos más a hacer exoma y genoma, parece que le damos más tal, pero tengo la sensación de que funciona mejor el panel. Quería saber tu opinión al respecto. Hombre, yo soy una fan del panel, sobre todo del nuestro, porque también entre los paneles también hay diferencias, porque estas sondas que explicaba, o sea, hay distintas marcas, hay distintos diseños, porque por ejemplo nosotros trabajamos mucho al principio en conseguir un diseño óptimo de PKD1 por lo de los pseudogenes y tal. También tenemos nuestro super bioinformático, Amar, que tenemos muy bien y en determinadas regiones les hacemos una cosa que se llama boosting, que es que metemos más sondas allí, porque ya sabemos que cuando tú lo encargas a una casa comercial, tú le das unas coordenadas, ¿no?, de qué exones quieres capturar o de qué regiones y le puedes, por ejemplo, nosotros también incorporamos zonas intrónicas que ya sabemos que tenemos variantes deep intronic que alteran el splicing. Esto lo determinas tú, les mandas unas coordenadas y ellos te fabrican las sondas allí. Entonces, este diseño de coordenadas no es lo mismo si es una cosa como el exoma, que es para todo, que no si es específico para unos genes que te interesan un montón y que los quieres tener con aquella cobertura del 100% desde el principio hasta el final. Claro, ellos te dicen, sí, lo secuenciamos todo, pero por ejemplo, muchos exones 1 se ven de pena con el exoma y muchas mutaciones también pueden estar en el exón 1, porque es un exón rico en GICs, que cuesta más el diseño. Muchos genes tienen homologías como los PACs, los HNF y familia HNF1 beta. Ahora no sé si lo están mejorando, pero HNF1 beta se veía también mal en el exoma. O sea que, claro, el exoma, ¿qué pasa? Es que es normal. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte que como solo trabajamos con renales y un poco también algo de andro, tenemos un panel diseñado súper a medida y además que vamos por la versión 7, que la primera versión la hicimos en 2000
12 y hemos ido aprendiendo, mejorando y muy concreto. Cuando en un hospital grande, ¿qué le pasa? A los genetistas pobres no pueden ser los másters del universo y ahora les llega una muestra de cardio, ahora les viene un pediátrico con retraso mental, ahora les viene y tampoco pueden tener 50 paneles para cada patología. Entonces, ¿qué es lo fácil? Fácil. O sea, coges una solución global que es más o menos correcta, pero no tan diseñada a medida, y hago un panel y lo secuencio todo porque compro el kit y me sirve para todo y mezclo los pacientes. Ahora tengo uno de cardio, uno con una esquelética, tal, los meto todos allí con una única técnica que también facilita. Y entonces lo que hacen es paneles virtuales, es decir, tienen listas y de aquel ensayo global dicen, pues este que tiene quistes, venga, ¿qué grupo de genes tengo yo categorizados de quistes? Pues solo me miro los de quistes, porque es que se volverían locos. Además, vale, también he hablado del exoma completo porque es lo común, pero también en algunos sitios utilizan lo que se llama el exoma clínico, que es tener sondas para los más o menos 5.000 genes o MIM que se han asociado a una enfermedad y hacen los 5.000, que este clínico también puede ser comercial o hay gente que también se los diseña. Pero claro, tenemos que pensar esto, que si haces todas las especialidades, pues es normal, ¿no?, que vayamos a una solución de laboratorio global para todos, porque son enfermedades raras y, por ejemplo, nosotros trabajamos en pools de 24 pacientes, porque si no esto sale carísimo. Entonces, claro, que te lleguen 24 de quísticas también es complicado para poder hacer tu panel, o 24 con tubulopatías, si no te arruinas. Entonces, ¿qué hago? Hago el exoma y me miro los genes de tubulopatías, pero con sus limitaciones. Siempre os van a poner, y también vosotros podríais decir, yo sospecho este gen o estos 3 genes, ¿me puedes mirar si están 100% cubiertos, al menos todos los exones? Evidentemente, si la mutación está en el intrón, ni ellos ni nosotros tampoco la vamos a encontrar, porque todavía no estamos secuenciando intrones, porque imaginaros, si ya encontramos 20.000 o 5.000, pues encontraríamos, pues como hemos dicho, 3 millones de variantes. O sea, es que es una locura y además si no tienes otros casos y nadie las ha reportado, tampoco las vas a clasificar, al final serán BUS y tenemos una lista de BUS allí que no nos lleva a ningún sitio a día de hoy. Entonces todo esto vamos mejorando, vamos identificando esto, regiones intrónicas, tal, pero evidentemente si tú estás muy centrado en un tema, pues sabes más de aquel tema, porque todos tenemos, bueno, hasta que llegue la inteligencia artificial y a lo mejor sí que sabrá más que nosotros, pero claro, todo esto, sí, yo también prefiero un buen panel, que no todos los paneles son iguales, ¿eh? Pues daros la enhorabuena a las dos por la charla, me ha encantado. Yo tenía una pregunta para cada una. Ana, teniendo en cuenta que, bueno, pues que por diferentes motivos, ¿no?, la maternidad cada vez se retrasa más en la sociedad que vivimos y que después, como nos has comentado, la rentabilidad o el éxito del diagnóstico preimplantacional va ligado también al éxito de la fecundación, que va ligado a la edad joven. ¿Tú crees que tendría sentido en una mujer joven que cumpliera criterios, que tuviera una enfermedad monogénica que cumple estos criterios, plantearle la opción de este diagnóstico preimplantacional antes de que sea madre? Es decir, por ejemplo, o sea, antes de que se plantee la maternidad, de manera que tenga opciones de, cuando sea joven, 20 y tantos años, cuando ella decida, la opción de extraer y congelar óvulos para que posteriormente, cuando afronte este proceso, pues lo afronte con las máximas garantías. Teniendo en cuenta que la verdad es que mi punto de vista es que yo creo que tenemos que ir hacia ahí, pero en estos momentos las únicas pacientes que pueden congelar óvulos, preservar óvulos, serían estas pacientes que tengan algún proceso gonadotóxico, como puede ser una quimio porque tengan un cáncer de mama o un tratamiento porque tengan alguna enfermedad reumatológica o que tengan alguna condición genética, como por ejemplo podría ser un X frágil, un Turner, un BRCA. En estos pacientes sí que estamos preservando, pero la verdad es que yo creo que no solo las pacientes que puedan tener una enfermedad hereditaria renal, sino que en estos momentos, con los problemas que tenemos de la natalidad y de la maternidad retrasada,
la sanidad pública se tendría que plantear la posibilidad de que las mujeres que así lo deseen preserven sus óvulos, porque el preimplantacional con óvulos no lo podemos hacer y muchas de estas mujeres, sus posibilidades de tener un hijo biológico no las van a tener cuando opten, cuando vengan o cuando nos lleguen con 38, con la lista de espera que tenemos de al menos 2 años, y todo esto pierden muchísimas posibilidades. De todos modos, en estos momentos la sanidad pública española está valorando el que la preservación electiva, mal llamada preservación social, pueda entrar en cartera de servicios. De hecho, Isabel Díaz de Ayuso en Madrid, en su comunidad autónoma, pues parece que sí que lo va a poner y ojalá lo ponga, porque así todas las otras comunidades autónomas, con un poquito de suerte, iremos detrás. Porque es una cosa que en la sociedad donde vivimos ahora sí que sería estupendo que las mujeres pudieran ser madres a los 20 años, pero como la sociedad no va hacia ahí, pues una solución, no la solución, pero una ayuda para mejorar las tasas de natalidad y que las mujeres tengan el número de hijos que ellas quieren, en el momento que ellas quieren, pues pasaría por la posibilidad de que se pueda preservar, pero desde luego por la sanidad pública, claro. Gracias. Y Elizabeth, sobre el caso de, en este caso, un niño, que alguna vez hemos tenido algún caso, un niño con una sospecha de cuadro de enfermedad monogénica, porque tiene un cuadro sindrómico y tiene antecedentes claros familiares. Le pedimos el estudio genético y tanto el panel como el ESOMA nos sale negativo. Le pedimos el array y nos sale negativo. ¿En qué punto o cómo podemos nosotros nos plantamos ahí? ¿O es una posibilidad real lo de pedir la secuencia de las regiones intrónicas no codificantes o el genoma completo? ¿Eso es algo real? ¿Es factible? ¿Lo podemos hacer? ¿O cómo nos recomiendas que actuemos en esos casos? A ver, que el panel y el exoma y el array te salgan negativo es que puede ser, porque es lo que decimos, ¿no? Que hay variantes que no se detectan, sobre todo las dipintronic reguladoras, etcétera, etcétera, en regiones reguladoras. Claro, el genoma completo, pues también... O sea, el genoma completo yo veo que de momento está sobre todo dando rendimiento en alteraciones estructurales que, por ejemplo, el array de CGH no ve, porque como los reads son cortos, hay, yo qué sé, si tienes una inversión y es grande, no la vas a ver, porque lo estás secuenciando todo normal. En cambio, el genoma completo lo puede llegar a ver. A veces esto, que la raya ha dado negativo, después con un cariotipo clásico, algunas variantes que se encuentran con secuenciación de genomas se han confirmado con cariotipo, o sea que el cariotipo también a veces lo tenemos muy olvidado y claro, piensa que los arrays solo ven si hay cambio en número de copias, pero si son inversiones, translocaciones, tal, no lo ven. Sí, una opción es el genoma completo, pero el rendimiento que tiene a día de hoy, sí ha dado negativo un exoma y un panel, no sabría decirte cuál es, pero sí tiene su ventana de opción. Otra opción es esto, hacer estudios de RNA, si tienes un gen candidato, hacer RNA-seq. También podría ser esto, que me has dicho que el fenotipo del niño era una CACUT sindrómica. En este caso era una hematuria con un cuadro también sindrómico, con retraso mental y con hematuria familiar, pero el estudio genético ha sido negativo. Sí, yo le haría un cariotipo a lo mejor. Y después sí, la opción del genoma completo o también esto, pedir un reanálisis cada X tiempo. Gracias. ¿Puedo? Un poquito relacionado con esto de otras técnicas de diagnóstico genético. Creo que la doctora Polo lo ha comentado por encima. El optical mapping, el mapeo óptico. ¿Qué ventaja nos ofrece sobre otro tipo de técnicas y tendría alguna indicación en las enfermedades renales hereditarias? Yo esto no sé qué es, la verdad. El cariomapping ¿quieres decir? Es como, no sé, UFAMPAR NGS, ¿no? Yo no, esto la verdad no lo he pedido nunca, no sé, ni lo hacemos en el laboratorio, no sé exactamente qué es. Optical mapping no me suena, la verdad, no sé qué es. Sí, vamos, ni mucho menos tengo
no tengo idea experta sobre el tema, pero creo que vendría a ser como un cariotipo de alta resolución y que además también te puedes ver las CNVs hasta lo poco que yo sé. No sé, sería como una combinación entre una array y un cariotipo de alta resolución, porque ve también alteraciones estructurales. No sé. Es algo que se está viendo sobre todo para enfermedades neurológicas. Creo que tiene alto rendimiento. La verdad que me sabe mal, pero no te puedo contestar, porque esto se aplica en el DGP, creo, ahora, que es algo nuevo que hacen, y creo que es una combinación de NGS, ¿no? Pero no sé si hacen como antes, que amplifican todo el genoma primero porque tienen tan poco material. Yo no te lo podría decir, porque nosotros lo que hacemos es, nosotros hacemos la biopsia, pero luego la parte genética de diagnóstico no lo hacemos en Fundación Puigvert, sino que lo exteriorizamos, entonces no te lo podría decir. Si lo enviamos a otro laboratorio, porque el nuestro está muy contaminado de DNA, y de DNA ambiental. Es decir, para trabajar con el poco DNA de una célula necesitas un laboratorio como especial de DGP. Esto lo enviamos fuera. El DGP nosotros no hacemos el estudio genético. Y esta técnica yo creo que es esto, que es como una NGS, pero creo que también lo hacen con microsatélites, me suena. No te puedo decir. Me lo estudiaré para la próxima charla o por si me quiero ir a un laboratorio de DGP. Bueno, doctora Polo y Elizabeth, muchísimas gracias por las charlas. Mi pregunta iba también hacia Elizabeth, yo creo en relación a lo que ha propuesto también Paco y a estos casos un poco sin diagnósticos, ¿no? Era para saber la experiencia y la opinión que tienes también en cuanto a la aplicabilidad práctica de los estudios funcionales genéticos, es decir, de cultivo en fibroblastos, estudio funcional proteico y todo esto para este tipo de mutaciones. A ver, los estudios funcionales, cuando he explicado esto de los criterios de clasificación de las variantes, es otro nivel de evidencia. O sea, no es que porque el estudio en unas células haya dado que veo que cambia algo, aquello quiere decir que la variante es patogénica. No. La verdad es que no, porque justo cuando se ha hablado de esto en estas reuniones que hacemos, pues piden unos niveles de fiabilidad del estudio, o sea, que se hayan testado a lo mejor 10 variantes patogénicas, 10 benignas, que se hayan hecho replicados, no sé qué, porque a ver, un estudio in vitro también puede dar un resultado curioso que no tiene nada que ver de lo que pasa en realidad. O sea, el estudio funcional también se tiene que, que mejorar y hacerlos de una manera como más sistemática, de manera que hayan unas técnicas estándar que sí que sirvan. Por ejemplo, yo sí que me creo los estudios de RNA, nosotros esto sí que los hacemos. Si tú ves que una variante que está allí en el medio del intrón te causa que se te inserte un exón críptico o que se te salte un exón, esto nos lo creemos, pero lo hacemos con el RNA del propio paciente. También hay maneras de construir minigenes, si aquel gen, el mRNA no se expresa en linfocitos, o sea, hay opciones que son ya muy utilizadas y que sí que sirven, y también para genes muy concretos, que a lo mejor es una enzima y que tienes una actividad a medir, pues también puede ser de fiar. Es que todo depende, hay tantos genes con tantas funciones. Por ejemplo, montar un estudio funcional para los genes del colágeno lo veo complicadísimo, porque es una estructural, unas proteínas estructurales que no sé cómo montarlo el estudio funcional. Como para en poliquistosis, pues yo estoy en el grupo de ClinVar, que estamos haciendo la adaptabilidad de cómo clasificar las variantes de PKD1 y PKD2 a medida del Richards, y hemos descartado el PS3, bueno, estos factores que son de estudios funcionales, porque allí en el grupo está el Peter Harris, que es el que ha descubierto los genes, y ha dicho que no hay un estudio de fiabilidad funcional como para que esto aporte valor. Es muy complicado, se tiene que ir gen a gen, qué hace aquel gen, qué hace la proteína que codifica este gen, y te pueden dar un cierto nivel de evidencia, pero no esto va a decir que aquella variante, si se suman otros niveles de evidencia, pues sí nos puede ayudar a clasificarlo.
Bueno, yo le quería preguntar a la doctora Polo una pregunta en plan más práctico. O sea, cuando queremos hacer un diagnóstico preimplantacional para seleccionar al paciente, como los criterios eran, ¿no?, que fue una patología grave o precoz, la poliquistosis renal autosómica dominante, supongo que te habrá pasado muchas veces, ¿no? ¿Qué tipo de paciente se derivarían? O sea, como es una enfermedad muy variable, incluso intrafamiliar, ¿se tiene en cuenta enfermedad, o sea, en sí, el diagnóstico genético de poliquistosis, o que la enfermedad sea más grave o empiecen antes de diálisis? La verdad es que con la poliquistosis renal, cuando empezamos en el 2003 o así, pues en nuestro propio hospital, pues dependiendo de la poliquistosis renal, se consideraban más o menos graves y no todo el mundo estaba de acuerdo en enviar a estos pacientes a que valoraran el hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Con el paso de los años y también con la mejoría sobre la información de lo que era el preimplantacional y la tasa de éxito de las técnicas, yo creo que en estos momentos a cualquier paciente con una poliquistosis renal, ya sea que tenga un PKD1 o un PKD2, se le va a explicar que existe la posibilidad de hacer diagnóstico genético preimplantacional. A partir de ahí, al principio, con la ley, esta ley que salió en el 2006, para cada paciente que tenía esta enfermedad, bueno, primero no se podía hacer porque normalmente eran unos genes muy grandes, unas delecciones, pero técnicamente no se podía hacer. Durante los primeros años no podíamos hacer DGP de poliquistosis renal. Cuando ya pudimos, se enviaban todos los pacientes. Pero a partir de ahí teníamos que pedir caso a caso permiso a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida porque siempre era de aparición tardía. Después la comisión valoró que todos los pacientes con poliquistosis renal ya no hacía falta pedir esta autorización caso a caso, con lo cual nos facilitó el trabajo. Pero ahora tenemos el problema con esta enfermedad que algunos pacientes, sobre todo los que tienen un PKD2, no quieren hacer un diagnóstico genético preimplantacional y tienen problemas de esterilidad. Y entonces, cuando acuden a centros de reproducción asistida, en la mayoría de centros de reproducción asistida se plantea en su comité ético y no les van a dejar acceder a hacer técnicas de reproducción asistida, ya sea inseminaciones artificiales o fecundación in vitro, puesto que la ley dice que los médicos o los ginecólogos o el personal médico puede ayudar con técnicas de reproducción asistida a una pareja siempre y cuando sea para facilitar el que tengan un hijo sano. Entonces, esto hay controversia. Nosotros al principio pues valorábamos y dejábamos que el paciente bien asesorado y que el paciente que lo hubiera entendido todo bien eligiese, y nosotros hacíamos inseminaciones artificiales si el paciente era estéril y era la técnica y no quería hacer este diagnóstico genético preimplantacional, pero ahora el comité ético de nuestro hospital nos dice que tenemos, como podemos hacerlo, tenemos que decir que le tenemos que hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Con lo cual, cada vez menos se podrán ir estos pacientes a centros de reproducción asistida a hacer técnicas que no impliquen hacer el preimplantacional. Muchas gracias. Vale. Interesante. Muchísimas gracias de nuevo. En Andalucía el DGPI de poliquistosis se consiguió en el Parlamento en 2016 en la pública, ¿no? Y gracias al grupo de Granada de Juan Bravo, del doctor Bravo y Rafael Esteban. Y lo que ocurre es que antes estaba centralizado en Sevilla, ahora se consiguieron para Andalucía Oriental y Occidental entre Granada y Sevilla. Lo que ocurre es que ya hay niños nacidos. Pero el proceso desde que remites a la paciente a la unidad de genética hasta que se consigue ¿no? La reproducción es larguísimo, de años y años y años. No sé qué ocurre en el resto de las comunidades nacionales. Pero quería preguntar el tiempo en su experiencia, porque claro, cuando vienen nosotros siempre ofrecemos el DGPI, pero las pacientes te preguntan, pero ahora es que tengo 22 años, entonces yo les digo, si quieres gestar, si quieres quedarte embarazada, empezamos ahora, porque igual esto es a los 30 años, ¿no? Entonces y un comentario para la doctora Arz, una pregunta, cuando vas al asesor clínico, asesor genético de tu hospital y para las enfermedades quísticas, por ejemplo, y te dicen, bueno, es que el panel tiene 600 genes y el exoma, y te sale más barato el exoma, que son 600 euros, que el panel, que son 800 o que son 1000 de la poliquistosis, ¿no? Entonces, claro, a nivel económico, que también ¿no? Los médicos nos lo machacan mucho, quería saber tu opinión o su opinión al respecto, Elizabeth. Contesto yo primero.
En cuanto al diagnóstico preimplantacional, la verdad es que el BOE en la cartera de servicios nacional pone que se puede ofrecer diagnóstico preimplantacional a partir del 2014, pero a partir de esta fecha cada comunidad autónoma pues se ha espabilado y ha ido a ritmos completamente diferentes. Nosotros que lo hacemos desde el 2003 o en estos momentos, por ejemplo, la paciente nos es derivada, la vemos en un par de meses y a partir de aquí tiene una lista de espera de entre 1 año y medio y 2 años para que le hagamos el preimplantacional. Entonces no hace falta enviarlas con 29 años, pero sí antes de los 35 para que se lo hagamos, con lo cual si tenéis una paciente de 32 años está perfecto para que la empecéis a enviar, la podamos estudiar y la pongamos en esta lista de espera de 1 año y medio o 2 que tenemos nosotros. Nosotros en Cataluña solo hacemos preimplantacional en Barcelona y de los 3 centros que hacemos in vitro, solo hay 2 centros donde podemos hacer preimplantacional y con un número limitados. Nosotros en San Pablo Puigverd ahora hacemos entre 50 y 60 casos de diagnóstico preimplantacional al año, pero por ejemplo en Valencia hacen muchísimo. Y en Andalucía es verdad que durante mucho tiempo estuvo centralizado con el doctor Antiñolo en Sevilla, pero donde hacían solo algunos casos de algunas enfermedades y entonces para otras, pues por ejemplo, pues como su laboratorio in-house no lo hacía, pues entonces era muchísimo más complicado para estas pacientes acceder a este tema. Hola, gracias a las dos por estas súper charlas. Y quería comentar una cosa. Esto que has dicho, Ana, es que yo es algo que me he encontrado a menudo. Pacientes, mujeres más mayores, de 38 en adelante, que ya no las podemos pasar para DGP público. No, perdón, no. Estas van a DGP privado, que es otra historia. No, me refiero a pacientes que nunca hubiesen optado por una selección de embriones, lo que tú has dicho, pero tienen infertilidad y van a una FIP a la privada, ¿no? Entonces, claro, les obligan a hacer selección de embriones, que el coste pasa, si no me equivoco, como de 5.000 a 14.000 o algo así, ¿no? Sí, el coste de un DGP probablemente estaríamos hablando de entre 15.000 y 20.000 cuando hacemos los genes más los cromosomas. Vale, pues claro, a mí me duele tanto porque son personas que no hubiesen optado por hacer ninguna técnica, yo qué sé, diálisis a los 80 años o incluso nada, que no están diálisis en la familia. Entonces, económicamente, pues igual no se lo pueden permitir y tienen que optar por no tener hijos por culpa de esto, de tener hijos. Yo creo porque estamos en un mundo de la medicina preventiva y después esta pareja que tú has ayudado a tener un hijo, después te puede demandar porque han tenido un hijo enfermo y a raíz de algún caso que ha creado jurisprudencia de todo esto, pues todas las clínicas que tienen privadas que tienen un gran volumen, pues dentro de sus asesorías jurídicas, pues dicen que dentro del comité ético, pues a raíz sobre todo de sentencias que tienen que ver con casos parecidos, pues optan por la medicina preventiva de hacer un preimplantacional, sí. ¿Podrían firmar algún documento eximiendo de responsabilidad? Sí, nosotros cuando lo hemos hecho, que tú sabes que lo hemos hecho y hasta hace poco lo hacíamos, les hacíamos que firmaran un documento conforme nosotros les explicábamos que tenían este riesgo y que ellos asumían el riesgo. Así todo, los asesores legales de los hospitales cada vez dicen que estos documentos, a la hora de si alguien nos quiere demandar después, tienen poca utilidad. Vale, pues vamos a dejarlo aquí porque muchas gracias a los ponentes que han despertado muchísima curiosidad, pero por temas de tiempo lo dejamos aquí.